La verdad que las cosas que dicen y la forma de interactuar para nosotros es, si se quiere, una primera versión de la repercusión del programa en vivo y en directo, lo que no es fácil. Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están, compañeros? Hola, Pablo Hacker, ¿cómo andás? Hola, Marina, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ir rápido porque sé que tenemos poco tiempo. Como siempre, el programa está lleno de cosas interesantísimas. Pero Así tranquilo, que no se apure, no vaya a tropezar. No corres. no me voy a tropezar. No, vamos a hacer un pequeño detenimiento, una lupa en lo que pasó ayer, en lo que yo califico como la peor semana legislativa de Milei. Uh-huh. En el Senado, para decirlo mal y pronto, se le pegó una tendida importante al gobierno, vamos a decirlo, atendida institucional, para hacerlo un poco más decoroso en la frase. Básicamente, el Senado aprobó tres cuestiones importantes: un aumento en las jubilaciones, es un magro 7,2%, pero aumento al fin; el tema de la emergencia en discapacidad, que venimos tratando hace varias columnas; y también la moratoria previsional. Son tres cuestiones centrales, muy importantes, que Milei ya advirtió que va a vetar, por supuesto, sin respetar en absoluto lo que es los poderes separados del Estado, lo que es el legislativo y el ejecutivo, y dijo que si ese veto tiene problemas, va a judicializar el asunto. Uh-huh. O sea, las instituciones y todo este tema de la República claramente siempre fue una mentira por parte de la derecha para imponer su agenda. Pero además hay dos temas que se aprobaron media sanción, ahora van a diputados, que son muy importantes, que son las que promovieron los gobernadores, los 24 gobernadores, que tiene que ver con combustibles y ATN. Que esto es una caja importante para que puedan manejar los gobernadores, que sabemos están ahorcados por el gobierno nacional, presupuestariamente hablando, y que se empiezan a parar de manos, para mi gusto un poquito tarde, pero bueno, al fin y al cabo lo están haciendo. Y les petaron un golpe muy fuerte al gobierno, que ayer se mostró absolutamente sacado, incluso sus comunicadores, estos gordodanes de la vida, diciendo cosas gravísimas como hay que llenar de tanques la 9 de julio, Bullrich insultando a Villarroel, una, demostración de la absoluta pérdida de control que tiene el gobierno en este momento, no solo en lo legislativo, en lo ejecutivo, también en lo económico, donde ya Caputo había abierto el paraguas diciendo que si pasaba esto, el dólar iba básicamente a volar. Si el dólar vuela, si la economía no funciona, no es culpa de los legisladores que están tratando de ayudar a los sectores más golpeados, sino al desgobierno y a la política absolutamente retrógrada de Milei. Hay que decirlo, el golpe fue muy duro y el gobierno pasa algunas de sus peores horas. Pero vamos a escuchar una partecita de lo que dijo José Mayans, que se lució ayer. Recién hablaba con un colega, ¿no? Se lució, pero porque conoce el reglamento. Es básico, ¿no? El senador debería conocer sus funciones. La verdad que la mayoría no lo conoce, pero Mayans dio una clase magistral de cómo legislar. Lo escuchamos. No se puede detener el funcionamiento del Poder Legislativo, por eso hoy estamos acá. En cumplimiento de eso, nosotros pedimos, de acuerdo al reglamento del 224-223, hicimos una moción de orden, y las mociones de orden se votan. Y aparte de eso, para los que piden la alteración, los tres proyectos tienen dictámenes válidos de la comisión. Tienen dictamen válidos. El que presidió la comisión, así como bien se dijo acá, decidió que él es el dueño de la comisión y decide cuándo la comisión se reúne. Vergonzoso. Debería dejar la presidencia de la comisión. Ya le sugerimos que deje la comisión. ¿No quiere trabajar? Desde marzo prácticamente que nos reúne la comisión. ¿Verdad? Pero la comisión más importante. Él decide cuándo se reúne, a pesar del pedido de los senadores. Bueno, Mayans lo que hacía, porque en varios trayectos le explicó un poco las reglas a Villarroel, le explicó las reglas a varios senadores de la oposición. En realidad Villarroel es representante del Ejecutivo en el Senado, porque querían invalidar esta sesión. Lo que querían justamente era invalidar el tratamiento de estas leyes que, según el gobierno, van a desfinanciar y a descalabrar las cuentas públicas. Ayer el Pitu Salvatierra dijo algo que me pareció fundamental. Conversando con él me decía, mira,
Si el gobierno lo descalabra un aumento del 7,2% de las jubilaciones, la economía entonces claramente no está funcionando para nada este sistema. Me parece que es algo sencillo y fácil de entender. Si esto descalabra las cuentas de nuestro país, que es un magro aumento del 7,2% de los jubilados, entonces claramente, muchachos, no está funcionando. Escuchemos, si tenemos tiempo, también a Juliana de Tulio. Vamos con ella. Vamos. El clima que estamos viviendo y que hemos vivido durante varias semanas es de total entorpecimiento por parte del Poder Ejecutivo y por algún sector de este Senado del funcionamiento de este cuerpo. Entonces, lo primero que tuvimos fue bloqueo de comisiones durante meses, ¿no? Bloqueo de comisiones durante meses, sobre todo de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque había una urgencia, porque son temas urgentes, todos hemos coincidido acá, de hecho se votó por unanimidad, que hay una urgencia con los jubilados y jubiladas de este país, ¿no? Bueno, parece ser que si dos senadores piensan que no es urgente el tema de los jubilados porque se lo mandan como orden desde Casa Rosada, entonces tienen que cerrar este Congreso. Bueno, esta es la discusión de fondo. Se trató de frenar el trabajo de los senadores, como también se trató de frenar 1000 veces el trabajo de los diputados, pero lentamente los engranajes de la democracia empiezan a funcionar nuevamente. Un dato de color: ayer en un momento se anuló el sistema de voto electrónico y José Mayans acusó a un senador del oficialismo de haber sacado el fusible para que eso dejase de funcionar. Estos son los democráticos, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo y claramente el gobierno está muy, muy nervioso con lo que está pasando de cara a 3 meses que van a ser muy importantes, digamos, ya encarando el trayecto final de las elecciones. Si pensamos, Pablo, en las últimas 48 horas largas, el presidente tendría que haber ido el miércoles 9 de julio, en rigor el martes por la noche, a Tucumán, donde había un acto grande preparado, donde se conmemora, se celebra habitualmente el Día de la Independencia. Había el Estado anunciado a los medios de comunicación que habría una cadena nacional que duraría aproximadamente entre 23:40 y 0:40, o sea, de 1 hora. Había muchos elementos, pero cuando le avisaron al presidente Milei que solo 3 o 4 gobernadores irían a acompañarlo, el año pasado habían sido 19, tuvo un ataque de cólera. Eso fue lo que pasó. Se enojó muchísimo, se indignó. Después diría que tiene el mejor jefe de gabinete de la historia, por Guillermo Marcos, así como dice que tiene el mejor ministro de Economía de todos los tiempos, por Toto Caputo. Esas exageraciones ridículas. Pero el asunto fue que clausuró su propio viaje, dijo que la responsabilidad la tenía la niebla. Y al día siguiente apareció en Tucumán su vicepresidenta, Victoria Villarruel, que parece que no tuvo ningún problema para viajar pese a la nieve y para volver pese a la niebla, porque presidió la sesión del Senado. Eso es lo que explica las agresiones mutuas, las idas y vueltas. Ayer Milei dijo que su vicepresidenta es una traidora. La vicepresidenta se cruzó con la ministra Patricia Bullrich diciendo que era una exterrorista. Bueno, ese clima interno que viven, que es muy desestabilizador, no viene de la afuera, sino de ellos mismos. Le echan la culpa permanentemente a la afuera, pero viene de ellos mismos. Y el presidente, perdón, y así como quien estaba a cargo del Senado, la propia Villarruel, cobran sueldos altísimos y se desempeñan en una función pública privilegiada e importante, pero no conocen el mecanismo. El presidente Javier Milei no conoce el mecanismo de la democracia. ¿Puede él vetar leyes y judicializar la aprobación de leyes por parte de la Cámara de Diputados y del Senado? ¿Qué quiero decir? Si funcionan 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, es obvio que él debería correrse a un costado y dejar de vetar, porque estas leyes además tienen una cláusula antiveto que él ignora. Pero ese es otro asunto. Claro. El asunto es el desconocimiento que tienen los que gobiernan de algunas cuestiones claves para gobernar, incluyendo ahí la independencia de poderes que se pasan por el lugar que se les canta. Escuchemos el tono del presidente Milei cuando anoche anunció ante una audiencia privilegiada la Bolsa de Comercio, los que piensan como él, los aplaudidores que llevó, y antes o después de que sus más acérrimos defensores y seguidores llamaran a sacar los tanques a la 9 de julio. ¿Para reprimir qué cosa si no hay nadie en la 9 de julio? ¿Para hacer un golpe de Estado dentro de un gobierno democrático? ¿Con qué
imágenes coquetean. Así hablaba en este estado y con estas palabras hablaba anoche Milei. Sabrán que nada de esto que está pasando a nosotros nos sorprende. Y nosotros estamos preparados para esto y sabemos que vamos a ser exitosos. Y saben que lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. Es más, a la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Ese es el tono de Javier Milei. Es un poco raro, ¿no? Sí, bueno, vos lo decías antes, es una persona que desprecia la democracia y desprecia la división de poderes y claramente lo que está por hacer, yo ya, digamos, democracia de baja intensidad me parece un poco leve, se parece más a una dictadura de baja intensidad que yo creo que puede pasar o acelerarse hacia algo más grave si no cuidamos las instituciones, pero verdaderamente están desesperados y ayer lo que sucedió justamente fue un intento de bloquear, digamos, el funcionamiento normal del Senado, como lo han hecho con tantas otras cuestiones. Hay que tener mucho cuidado porque se vuelve la desesperación. Y es más, no solo es adentro del gobierno los insultos o las diferencias cruzadas entre Bullrich, Villarroel, también el Círculo Rojo, por lo que tengo entendido, está empezando a marcar unas diferencias y cierto enojo por el rumbo que está tomando las cosas. Porque nunca les conviene finalmente que todo se vaya al cazzo, o sí, no lo sé. Claro, la tendencia a poner chicos o chicas malcriadas al comando de proyectos importantes es una de las formas posibles de la autodestrucción. Muchísimas gracias, Pablo Hacker. Gracias, compañeros. Un abrazo, un beso. Nos escuchamos el lunes. Por si alguna gente tiene duda todavía